Las emociones a veces nos juegan malas pasadas, resultan contradictorias, incluso no nos permiten discernir lo real de lo que estamos experimentando, guiados por el impulso de la emoción. En el episodio de hoy abordamos las emociones más complejas e intensas. Como bien han leído en el título, se trata de la pérdida, algo difícil de asimilar para cualquiera, pero al fin y al cabo, cada persona lidia como puede con ella. En ocasiones se transforma en tristeza, confusión o miedo. La pérdida evoluciona hacia el sentimiento del duelo, para intentar asimilar lo ocurrido. A nivel científico, se establecieron 5 fases para el duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Estas fases fueron establecidas por la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross en 1969, aunque a la vista está que no siempre se dan todas en todas las personas. Lo importante es que al final del proceso, y con la correcta gestión de las emociones, debe desembocar en esa última frase, en la aceptación. Para abordar la emoción de la pérdida, empezaremos con una marina, una obra que representa el mar, y con ella una profunda historia. La obra, titulada La última ola, es una pintura de Emilio Con. Hoy intentaremos navegar por ella, aquí, en La cura de Stendhal. La cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, José, ¿cómo estamos? Bueno, bien, con una emoción que traemos hoy bastante compleja, difícil de explicar, incluso de asimilar, ¿no? Pero para eso está el arte. La pérdida es una emoción que cualquiera que la haya sufrido, de un amigo, de un familiar, de un ser querido, pues sabe, hombre, lo mal que se pasa, lo mal que se siente. Pues Emilio Con no perdió una sola persona, perdió toda una pandilla de personas, todos sus amigos, el mismo día a la misma hora. Te voy a contar esa historia porque años después, él en un cuadro explicó, contó, mostró ese sentimiento de esa pérdida profunda y nos va a servir para conectar con nuestras emociones a través del arte. Bueno, Emilio Con, como tú bien has dicho, era un artista malagueño del siglo XIX que estaba entre soy marinero o soy pintor, ¿no? Le iban las dos cosas bien. Entonces, con 15 años se metió en la escuela de guardamarina, estuvo 3 años estudiando como hacemos un COU, bueno, el COU era de mi tiempo, el tuyo será bachiller. A mí eso ya no me pillo. Eso ya no te pillo. O lo que podría ser una ESO, ¿no? Comparado con esto que él hacía. Y hubo un momento, su asignatura favorita era precisamente la de dibujo, ¿no? Que se iban a embarcar ya toda su generación, toda su clase de guardamarinas, y se iban a ir, bueno, pues por el mundo a hacer las prácticas. Y él al final decidió dejar esto y embarcarse con los pinceles y se fue a la Escuela de Arte de Madrid. Pues ese barco, con todos sus compañeros que durante 3 años habían estado compartiéndolo todo, naufragó cerca de Puerto Rico, murieron todos. No sabemos qué sintió, qué experimentó, y no lo sabíamos nunca, no sé por qué 30 años después, posiblemente porque estuvo ahí bloqueado en las emociones, 30 años después hizo una marina maravillosa, preciosa, que nunca enseñó, que nunca mostró y que solo después de que él falleciera, pues salió, digamos, un poco a la luz, ¿no? Y tal como salió, el Museo del Prado la compró, porque imaginaros, la voy a explicar, buscarla, se llama La última ola, Emilio Con, es de 1893, pero la voy a caracterizar. Es un cuadro grande, muy grande, 2 metros, en el que hay una tormenta, hay un naufragio al fondo, hay un barco hundiéndose, pero en primer plano, en grande, hacia ti, dirigiéndose hacia ti, hay una barca con un marinero en la proa, echándote una mano, intentando pedirte ayuda, con la otra una cuerda que te la va a lanzar. Justo detrás de él varios marineros remando, otro en la popa, intentando dirigir. Se llama La última ola, porque dicen los marineros que la que te salva es la última ola, que ya te acerca a la orilla. Bien, pues en todo ese mar de naufragio, en toda esa lucha contra el mar, dentro de la barca están todos remando menos uno que está sentado con el remo en alto, muy triste, con los brazos cruzados y no hace nada. Pero no penséis que ese era Emilio Con. Ese es el duelo, esa es la pérdida.
cuando tú pierdes a alguien, estás sumido en una profunda tristeza, como la cara de ese hombre, mirarla, porque es la imagen de la tristeza de ese marinero, y estás metido en un mar de ira, de odio, de negaciones, estás que no te puedes aguantar a ti mismo, ¿no? Y ese cuadro, La última ola, para nosotros es el puro ejemplo de lo que es la tristeza. Es una imagen bastante buena de lo que uno siente, pero en esa primera fase realmente hay como esa emoción potente que te asalta, pero después empezamos hacia las demás, ¿no? Hacia la negación y todo eso. Hay alguna obra que por ahí tenemos que yo creo que evoluciona un poquito ese duelo para que no sea patológico, ¿no? Claro, en estas diferentes fases, pues evidentemente cada persona la vive de una forma, pero lo primero pues se establece como la primera fase esa negación, pero justo antes de eso es cuando nos inundan, nunca mejor dicho, es todas esas emociones que son previas a la fase ya propiamente del duelo. Y si avanzamos un poquito, llegamos al arte contemporáneo, incluso específicamente nos centramos en el arte conceptual. Es un tipo de arte que genera a priori mucho rechazo, pero que encontramos una obra que precisamente trata esta emoción. Eso es lo que la gente llama el arte raro, ¿no? Efectivamente. Estas cosas hechas con ruedas de camiones o con cosas así que tú no sabes de dónde viene, ¿no? Y que sin embargo yo creo que cuando uno lo entiende es incluso hasta más rico o más creativo que el de los pinceles, ¿no? Uh-huh. A ver, esa obra nos permite ser partícipes de la obra, ¿no? Uh-huh. Ya sea que nos genera rechazo, nos gusta, nos agrada, da igual, porque al fin y al cabo tú eres el protagonista y tú eres el que está sintiendo. Como bien la propia palabra indica, la obra de arte va a estar en el concepto o la idea que se plasma en nuestra cabeza al observar la obra de arte. Pues vamos a ver cómo el arte conceptual puede plasmar muchísimo con muy poco, de una forma muy, muy simple. Y eso es lo que hizo un artista llamado Félix González Torres, que intentó capturar la esencia de una persona amada, que por desgracia pues perdió, que se llamaba Ross. Y entonces lo representa de una forma muy particular y para representarlo lo que va a hacer es una montaña de caramelos de colores. Imaginaros. Ross era su pareja, además. Uh-huh, exactamente. Una montaña de caramelo de colores. Decidió quedarse con, como digo, con la esencia, ¿no? Con ese buenos momentos, esos buenos recuerdos que vivió junto a él y cómo él lo imaginaba, cómo lo tenía en su mente y cómo en su mente y en su arte pues se haría inmortal. Entonces, la obra tiene algunas particularidades, entre ellas su peso, y es que pesa exactamente 79 kilos. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues digamos que es algo así como el peso ideal de un varón, de las características que tenía Ross, como decimos su pareja, y la representa, pues además el fallecimiento de Ross pues fue bastante dramático porque todavía era muy joven y fue debido a la enfermedad del SIDA. Además, Félix también pues, vivía en un momento complejo porque él mismo también padecía esta enfermedad. A pesar de quedarse con esa esencia, con esos recuerdos, con la esencia bonita de una persona, él mismo también estaba padeciendo esa enfermedad. ¿Y por qué caramelos? ¿Y por qué de colores? Uh-huh. ¿Tú qué crees, porque, José? Bueno, es que la obra se llama Sin Título. Sin como título, todos me estos encanta. modernos le ponen todo sin título, ¿no? Y tú te lo comes. Pero nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, porque son caramelos. Pero el plan B se llama Retrato de Ross, y ahí no hay orejas, ni hay narices, ni... ¿Por qué caramelos y por qué de colores? Claro, digamos que se quedaba como una persona muy dulce, ¿no? Muy agradable a las personas. Y de hecho tengo que contar que algo muy importante, otra de esas características que tiene esta obra, y es que es participativa. Permite al público coger un caramelo y comérselo. Pero eso sí, siempre respetando los 79 kilos y por tanto el museo pues debe ir reponiéndola para que siempre tenga ese peso. Pero fijaos qué bonito la idea de compartir el recuerdo de alguien a la hora de participar de la obra, de comer un caramelo y de saborear la esencia de una persona como Félix quiso hacerlo. Es un retrato de lo que sentía cuando estaba con él. Exactamente. Y además tener MoMA en Nueva York es una obra mítica, una obra conocida ya en la historia del arte. Fíjate que yo la primera vez que vi esa obra fue bastante impactante para mí, porque yo viví la epidemia del SIDA como un médico joven que hacía urgencia
Y para mí con 30 años era imposible que se me pudiera morir alguien con 25 y ocurría con frecuencia. Y yo me sentía frustrado, no tanto como médico, sino pensando que la ciencia era incapaz de mantener vivo personas jóvenes. Y cuando vi esta obra dije, joder, es que este artista, Félix González Torres, ha conseguido mantener vivo a su amigo, cosa que yo no pude con toda mi ciencia. Entiéndeme, no estoy diciendo que valga más una obra de arte que una vida, no estoy diciendo esto, ¿no? Estoy magnificando la obra de arte en realidad, ¿no? Estoy diciendo que consiguió mantener la esencia de esa persona presente y yo con miles de años de ciencia médica no era capaz de... A veces tendemos a guardar objetos que eran importantes para la persona, para los buenos recuerdos, y fijaros, pues Félix cómo lo hace, ¿no? La inmortaliza con esa esencia, con su dulzura. Eso es fundamental para la aceptación. Yo tengo otra obra más que me gustaría contar. Una obra que a lo mejor a nuestra audiencia le va a parecer muy rara, que tenga que ver con la pérdida o con el duelo, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce esa obra de Marilyn Monroe, de Andy Warhol, que es la cara de Marilyn Monroe con colores, un fondo rosa, con el pelo amarillo a tope, ese lunar que se pintaba magnífico, los labios muy rojos, bueno, muy sonrosados. Y esa obra que se ve a ella en su momento más bello tiene que ver con la pérdida y tiene que ver con la aceptación de la pérdida. Os voy a poner un poquito en contexto. Tú sabes quién es Marilyn, ¿no? Me suena, me quiere sonar. Bueno, vamos a ver, ya había muerto cuando yo nací y te dobló la edad. Yo estoy en una madurez interesante. Hombre, es un ídolo, ¿no? Para sí, cualquier... Pero es un ídolo que hay que ponerlo en el contexto de los años 50, 60. Ella era una actriz que cantaba, que bailaba, pero que sobre todo era muy sensual. Era alguien que era como un mito erótico. Se dice y aparece por muchos sitios algo, yo creo, que hay que meterse en la cabeza de las personas de los años 50, después de la posguerra mundial. Y es que un periodista le preguntó, pues siempre era muy pícara, ¿no? Siempre jugando un poquito con los dobles sentidos. Y le preguntó, Marilyn, ¿tú qué te pones para dormir? ¿No? ¿Tú qué haces para dormir? Qué oportuno, ¿eh? Bien oportuno. Y ella entonces contestó con una frase que se ha quedado para la historia, que yo para dormir me pongo 2 gotas de Chanel número 5. Entonces tú te imagínate, Media América soñaba con Marilyn con la Media América masculina, claro. La otra media yo creo que era una pesadilla porque el canon de Marilyn era muy difícil de cumplir, pero era así. Y estando en esas, teniendo ya 36 años, 30 películas a su espalda, siendo alguien idolatrada por todo el mundo, un día se despierta América con la noticia de que ha muerto. De que ha muerto posiblemente incluso suicidada. Y bueno, ya todo el mundo se echa a llorar, todo el mundo, pues esa pérdida, pero hubo algo peor, o digamos que en mitad de esa tormenta como la que pinta Emilio Con, hubo algo bastante más siniestro. Y es que la policía, o alguien filtró la fotografía de la policía de ella muerta. Y estaba en la cama, y estaba desnuda. Pero no con ese glamour, estaba con moratones en la espalda, se veía ya de espalda, el pelo súper revuelto, las sábanas todas por medio. Bueno, la cama parece la cama un loco, ¿no? Todo estropeadísimo. La mesilla de noche llena de tarros de barbitúricos, de pastillas. Había algunas de la habitación con muchas cosas por medio. Todo lo contrario glamour. Y esa era la imagen de Marilyn. Incluso un periodista sobornó a la gente de los forenses y hizo fotos en la autopsia o al menos en el texto de forense. Jamás se han visto esas fotos, pero sí que salió una con el dedo gordo de ella, con la etiqueta de Norma Jean, que era su verdadero nombre, y tal. Hubo una persona, un artista, que es lo grande que tiene un artista, que se rebeló contra eso. No puede ser que la última imagen de Marilyn sea esta. Lloraba y lloraba, un hombre muy sensible, un hombre que disfrutaba del glamour, que es Andy Warhol. Y entonces decidió hacer una cosa muy interesante, que además los psiquiatras te dicen que busques el recuerdo más bonito de esa persona. Y él buscó una foto de la película Niágara, en la que estaba ella más esplendorosa que nunca, 10 años antes de la muerte, con 26 años. Y la pintó de roso el fondo, el pelo amarillo, y devolvió la imagen del glamour, de la belleza, de la sensualidad de Marilyn al pueblo, y consiguió que hubiera una aceptación de lo que había pasado, no con la última imagen, la más fea, que muchas veces ocurre, sino con la más bella. Yo creo que es una historia que nos puede acercar a lo que es el proceso del duelo normal, el duelo sano que todos tenemos que pasar. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Sobre todo llegar a esa última fase y conseguir esa aceptación necesaria, ¿no? No quedarse enganchado en la negación, no quedarse enganchado.
Bueno, recogemos vela. Bueno, como habéis visto, habéis escuchado, este ha sido un episodio y un tema difícil de abordar, pero que consideramos necesario, sobre todo para explorar esas diferentes fases del duelo, empezando desde esa negación inicial, no queremos aceptar lo que ha ocurrido, pero poco a poco debemos ir avanzando, progresando y gestionando bien esas emociones para finalizar, desembocar en la aceptación. Es un proceso completamente normal si te has sentido identificado, si hemos removido un poco tu recuerdo. A veces entendemos estas emociones como universales, ¿no? Pero vamos a ver que va a depender mucho de la cultura, incluso de cada persona, ¿no? Que es un mundo, y incluso la psiquiatría intenta establecer un plazo, un periodo de tiempo para pasar ese proceso de duelo, que intenta establecer desde los 2 meses, pasando por los 5 meses hasta incluso un año. Pero esto va a depender del apego que sintamos y el apego que también se nos inculque a nivel cultural. Entonces, recordamos desde aquí lo importante que es saber gestionarlo, y si no es así, si se nos está haciendo un poco bola, siempre tenemos ahí la ayuda de los profesionales, ¿verdad? Eso es. Entonces, pues ojalá podamos quedarnos con la esencia de este capítulo, con lo que hemos querido transmitir tanto José como yo, a pesar de que sea un poco agridulce. Del pero naufragio a los labios de Marilyn. Exactamente, quedarnos con esos recuerdos, con lo bueno que nos da la vida cuando nos lo está dando, desde ese naufragio a pasar por los buenos recuerdos, que es lo que debe permanecer en nuestra mente, y por supuesto quedarnos con la belleza. Pues bueno, yo soy Laura, en redes me conocéis como La Venus Turbino. Queremos agradecer a nuestro técnico Arturo Campano. Al otro lado del micrófono está mi compañero. Yo soy José Mateos, en redes sociales se me conoce como Voz Picasso, y agradecemos el patrocinio de ADE, Estudios Universitarios, desde donde grabamos y donde disfrutamos de este podcast. Síguenos a la siguiente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.